Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 81 días de las elecciones en Honduras queda una vez más demostrado que a los políticos no les interesa ser claros con sus cuentas. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización asegura que solamente 427 candidatos a cargos de elección popular registraron sus cuentas, es decir, solo el 16% de los aspirantes han cumplido con este apartado. De acuerdo a la Unidad de Política Limpia, como también es conocida, son pocos los candidatos que están buscando certificar el origen de los recursos que utilizarán en sus actividades proselitistas. En total, los partidos políticos y los 3 niveles electivos del proceso electoral del 30 de noviembre deben aperturar, además de las cuentas corrientes, una para los fondos públicos que el Consejo Nacional Electoral les pueda transferir y una cuenta diferenciada de fondos privados para captar recursos que van a invertir exclusivamente en la campaña, precisan las autoridades. Por otra parte, surgen cuestionamientos a los diputados por un viaje que realizaron varios miembros de la Cámara Legislativa a China, pese a que Estados Unidos amenaza con imponer restricciones a quienes apoyen al Partido Comunista Chino. Y la pregunta que realizan muchos es cuándo volverán a sesionar los diputados o en definitiva se olvidarán del pueblo para enfocarse en sus respectivas reelecciones. Es una vergüenza que en Honduras los diputados sean más conocidos por los millones manejados que por las leyes aprobadas para acabar con esta bochornosa situación. Vote por candidatos decididos a derogar el Fondo de Diputados. No vote su voto, aconseja el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado. Por otra parte, el Tribunal Superior de Cuentas publicó su informe en el cual precisa que encontraron responsabilidad penal en el escándalo de Sedesol, en el que están implicados el exsecretario José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuellar, y ahora corresponderá al Ministerio Público si procede o no contra los involucrados, aunque expertos temen que el caso termine archivado. El diputado Luis Redondo se refirió a esta situación a través de su cuenta de X. En primera instancia señala que verdaderamente es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos, y que de eso nadie diga nada. Confiamos en que el Ministerio Público y su fiscal general actúen contra todos estos delincuentes. Los diputados, cuando gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito. El delito es robarse esos fondos. Precisamente por eso derogamos el fondo departamental, con el cual se robaron millones y durante años nadie decía nada y muchos siguen en la impunidad. Recuerda, te han mentido y te van a seguir mintiendo. No caigas en su red de engaños, señala Redondo, aunque analistas mencionan que en realidad el titular del legislativo no podría decir esto último, porque el oficialismo también ha mentido.
Bien, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista. Vamos a hablar de varios temas. Tengo 3 distinguidos analistas de la vida del país para abordar varios temas. Ha comenzado la campaña. Voy a saludar por el orden de llegada en esta difícil Tegucigalpa de llegar por las colas. Don Héctor Soto, bienvenido. Hola Raúl, muy buenos días. A Filiberto, a Carlos y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un cordial saludo. Efectivamente estamos en una campaña que ya arranca con la expectativa también de escuchar los programas de gobierno, las propuestas que hasta ahora todavía no se perciben tan claras y de una ciudadanía pues que esperamos también que pueda votar de manera informada. Así que hay muchas cosas que se están moviendo, estamos viendo dinámicas en el Congreso, en los órganos electorales, un voto independiente que no se termina de identificar tan fuerte. Esos son temas interesantes que hay. Gracias. Aquí está también don Carlos Calix, cofundador de Gobay Ventures. Carlos, bienvenido. Qué gusto, siempre para mí es un placer venir a este programa, podemos conversar muy bien, así que gracias por la invitación. Don Filadelfo Martínez, sociólogo, analista, bienvenido. Gracias, un placer. ¿Ya días no venía? Sí, estoy... es que es complicado esta hora y me da pena por a veces decir que no, pero es que es extremadamente difícil el tránsito y eso me molesta realmente. Bueno, dígame a mí que me levanto temprano desde 1993, cuando ya me nombraron director de HRN en aquel entonces. Bien, ¿cómo ha comenzado la política, la campaña? Sí. Yo creo, Raúl, que ahorita estamos viendo una campaña que se ha enfocado por ahora en diferentes narrativas y en enfoques muy diferenciados. Creo que en el caso de Libertad y Refundación estamos viendo una propuesta y un proyecto político con nombre que se llama La Refundación. Estamos viendo en la oposición ideas y propuestas temáticas alrededor de salud, seguridad, empleo, pero todavía no hay un nombre. Digamos, el nombre del proyecto político del Partido Liberal no sabemos cuál es, el nombre del proyecto político del Partido Nacional tampoco. Así que eso también contribuye a una campaña bastante polarizada entre estar a favor o en contra de la refundación, y creo que eso también afecta al voto independiente porque no hay claridad de qué es lo que proponen los demás partidos. Creo, Raúl, también que estamos en presencia de una tensión entre voto duro y voto independiente. A mí me ha llamado mucho la atención ver el espacio público en las diferentes ciudades y carreteras. En otras ocasiones los postes estaban llenos de publicidad, hoy todavía no estamos viendo eso. Uno percibe que es una campaña que, aunque ya arrancó, pareciera que sigue muy aferrada en el voto duro y todavía con poca penetración en el voto independiente por ahora. Eso, no, lo voy a preguntar a los 3 después. ¿Para usted cómo ha iniciado la campaña, Carlos? Bueno, primero con muchas dudas de parte de la población hondureña, un alto porcentaje de los mismos no creen en los políticos, el nivel de desconfianza sigue siendo altísimo y obviamente las personas quisieran que estos candidatos que en algún momento van a empezar a gobernar realmente generaran un tipo de propuesta importante para el desarrollo del país. La gente sigue viendo pan con lo mismo y ese es un problema bastante serio porque esa desconfianza, esa antipatía, esa molestia, ese descontento social se transmite claramente en la percepción de la gente. Y hay otra situación no menor, Raúl, en esto que hay una correlación, ¿no?, entre el pensamiento de los hondureños y su relación con los políticos, ¿no? En su mayoría, no todos, pero la gente lo relaciona directamente con temas de corrupción, ¿no? Y esa es una situación bastante compleja en medio de la campaña. Si bien es cierto, hay 2 aspectos importantes que la gente quisiera que se les resuelva, que pasa por el tema económico y por el tema de seguridad, todavía estamos en deuda, ¿no?, en esta campaña que recién inicia. La cantidad de dinero que se va a utilizar es otro tema no menor. Creo que la gente quiere saber un tanto de lo que se va a hacer con esas inversiones, tanto a nivel del partido del gobierno como de los 2 partidos más fuertes en oposición. Así que bueno, seguimos viendo un panorama muy dinámico, siempre hablamos de un panorama complejo,
pero sobre todo un panorama sumamente inédito. Aquí todos los días pasa algo totalmente distinto y eso mantiene en incertidumbre, en vilo a la población hondureña. Así que yo particularmente preferiría campañas un tanto más inteligentes, que el gasto económico sea mucho más eficiente. Es más, en cuanto a lo que decía Héctor, yo preferiría sobre todo no ver tantos postes de energía eléctrica llenos de las figuras, ¿no? Yo preferiría eso. Le digo la verdad, es mucho menos a lo de otras campañas. ¿El qué? Lo que he visto de propaganda hasta hoy. Y ojalá que siga así, que la propaganda sea mucho más eficiente, más inteligente. Bueno, le voy a contar, alguien me preguntó qué es candidato. Y le dije yo a la persona que preguntó que es asesor del candidato. Decirle que espere, no saturen a la gente de eso. Eso le dije. Sí, mire, creo que el uso de los recursos, reitero, debe ser mucho más eficiente que colocar una imagen en un póster, ¿no? Al final también hay vandalismo político, hay quienes invierten mucho dinero en esto y los contrarios terminan pintándolos, destruyéndolos y demás, ¿no? Entonces yo creo que en este momento, en una etapa importante donde las redes sociales hacen un impacto valioso en una campaña presidencial, una campaña de diputación o de alcaldía, los recursos deben de ser más dirigidos, más inteligentes, con una microsegmentación adecuada, con datos reales y que sepan decirle a la gente lo que la gente realmente quiere escuchar, ¿no? Yo creo que eso sería lo valioso en esta campaña. Licenciado Filadelfo, ¿cómo ve el inicio de la campaña? ¿Y cómo queda viendo? Bueno, yo solo me di cuenta que ya pasó el 1 de septiembre, y porque es la fecha, ¿verdad?, en que oficialmente los partidos pueden hacer campaña, pero campaña hemos tenido todo el año. Sí. Es decir, si hablamos de propaganda campaña, publicitaria. Entonces la propaganda. A mi entender, digamos, una restricción podría ser, además de todo esto, es que creo que son 508 millones, algo así, la cantidad estipulada como límite de gastos de campaña de cada partido, de cada candidato. Creo que presidencial, sí, por ahí anda por 508 millones, algo así. Entonces es probable que estos candidatos que ahora están sujetos a la investigación, a la rendición de cuentas, entonces estén siendo más cautelosos. Eso para mí puede ser porque en el pasado así es, se inundaban todas las ciudades, todas las paredes de ese tipo de campaña y eran cuantiosos recursos y yo todavía no sé cuánto se gastaba en eso. Por ejemplo, una pauta en televisión es extremadamente cara, porque no solo es que no ves en los postes, sino también en la televisión, en la radio. Están, en general, los 5 candidatos están siendo cautelosos, comedidos. Mucho está ocurriendo en las redes sociales, ¿verdad? Y ahí la virtualidad no nos permite ver. Pero yo creo que tiene que ver un poco con esto, ¿verdad? Hay el temor, ¿verdad?, de que te digan que no estás siendo transparente, que no estás siendo honesto en cuánto costó tu campaña. Y yo creo, para mí esto sí es importante porque es el gran reto para las organizaciones de sociedad civil, el monitorear, ¿verdad? Por ejemplo, una movilización, por muy pequeña que sea, ahí se te van 5 millones de lempiras, así, en una concentración en cualquiera de esos pueblos del país, porque muchos candidatos yo veo, dicen en la mañana estuvo en tal lugar y en la tarde a 300, 400 kilómetros de distancia estuvo en otro lugar. Tiene que ser en helicóptero, ¿verdad? O con carros de alta velocidad. Creo que solo el ingeniero Narral anda en helicóptero en este momento. Entonces... No, y creo que Rixi también hace viajes. Porque me sorprendió, ¿verdad? Dos reuniones en 2 lugares bastante distantes. Es decir, y ya cuando uno empieza a hacer cálculos dice, ojo, no hay afiches, pero el gasto sí está siendo alto. ¿Y cómo hacemos para controlar esto? Y yo creo, hablando de campaña, no me hago ilusiones, ¿verdad?, en el sentido de que nuestros políticos van a cambiar. No nos hagamos ilusiones.
Pero es interesante, yo creo que el elector hondureño no es distinto al elector de cualquier otro país. Veamos, Milei, a pesar de su gran esfuerzo, yo no coincido con Milei en muchas cosas, pero está haciendo un gran esfuerzo. Miren cómo el electorado lo castigó severamente, ¿verdad?, en Buenos Aires. Gran cachimbiada. Entonces, y vean ustedes cómo en El Salvador, no es cierto todas esas maravillas que se dicen de Bukele, pero sin duda ha tenido un éxito en el tema de seguridad y eso le asegura un respaldo del elector. Que lo felicito por eso y le sumo que Bukele tiene un gran equipo de comunicación. Lo que este gobierno nunca tuvo, ni tiene todavía, a 3 meses de terminar. No, grande sí es. No por eso, pero no son buenos, pues. Bueno. No son buenos. Esa gente de Bukele maneja bien la comunicación. Sí. Los de este gobierno, un desastre. Hay un tema, perdón, que decía don Filadelfo, en relación a la transparencia. Yo no creo que les preocupe tanto el tema de la transparencia, don Filadelfo. Yo creo que muchos de ellos saben que nunca los van a auditar, que no va a haber un proceso real de la información en cuanto a los recursos utilizados en campaña, no solamente porque lo crea, sino porque si vemos los antecedentes, a muchos de ellos históricamente nunca se les ha hecho una revisión real, ¿no? De hecho, uno de los datos que estábamos viendo ahí es el número de personas que están aspirando en este momento a un cargo de elección popular que no han abierto una cuenta ante la Unidad de Política Limpia y posiblemente no lo van a hacer. Y muchos de ellos sopesan, ¿no?, cuánto les representaría transparentar estos datos versus pagar una multa que al final, si quieren la pagan o no la pagan, pero les termina siendo relativo en relación a los gastos de campaña. Si tuviéramos realmente una limitación en ese sentido e instituciones reales que fueran a hacer investigación con todos los recursos adecuados, ahí sí veríamos que le tuvieran miedo a no publicar los datos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos, una vez que llegan al poder, empiezan a tener crecimientos patrimoniales exagerados y no hay un ente real que empiece a investigar cómo es que estas personas empiezan a construir aquí, a construir allá, a generar edificaciones o a construir en otros países, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso viene también, digamos, con un antecedente durante los últimos 4 o 5 procesos electorales. Así que yo esperaría que eso que usted menciona fuese lo ideal, ¿no? Pero yo creo que a nivel de transparencia, reitero, a muchos de estos candidatos no les interesa tanto eso, ¿no? Y ese es un problema serio en el país, porque, reitero, si los dejan hacer en campaña, una vez que llegan al gobierno, hacen y deshacen. Y no hay quien esté colocando el dedo sobre la llaga en ese tema, ¿no? Ese por una vía. Lo otro, a nivel de las campañas, reitero, yo creo que las campañas sí deberían de ser un tanto más inteligentes en este momento. Y haciendo la analogía de lo de El Salvador y de Argentina que usted estaba mencionando, es cierto, ¿no? Yo creo que es un mensaje lo que le ha ocurrido en el caso a Milei, ¿no? El triunfalismo, el deseo de continuar tratando de hacer las cosas bien, pero hay un problema también muy serio en esa sociedad, y es que en lugar de pensar en el futuro, regresan al pasado, ¿no? Y eso es lo que pasa con ese 44% de argentinos que votaron sobre todo en Capital Federal, y eso lo conozco perfectamente bien. Hay quienes quieren hacer las cosas distintas, hay quienes quisieran un muro donde se divida los que vayan por los peronistas, por los kirchneristas, los peronchos, como quiera hacer, y los que quieren hacer las cosas diferentes, avanzando en libertad. Eso en esa sociedad argentina que ha sido obviamente muy golpeada históricamente, ¿no? Y que de alguna manera ese análisis internacional de lo que ha pasado en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires en general, con la diferencia de 2 o 3 ciudades, creo que es un tema para poder analizarlo y ponerlo en perspectiva para aquellos que de pronto en una campaña electoral, sea en Honduras o en cualquier otro país, se sientan triunfalistas y no analicen el sentir y el pensar de la población, que eso es importante, no estar en el día a día sabiendo qué es lo que siente y piensa la población en función de eso, hacer un proceso real de microsegmentación para los mensajes más claros y obviamente prometer, pero cumplir lo que se promete. Y solo cierro con el tema de Milei. Yo lo he dicho desde el día 1 que Milei llegó a la presidencia en Argentina, que el principal problema era colocar a la hermana a su lado, sea que sea permitido allá o no
para mí es un tema de nepotismo, ¿no? Y eso no debe ser permitido ni en Argentina, ni en Honduras, ni en ningún otro país. Usted no puede poner ni a su mujer, ni a su hermana, ni a su hermano, ni a sus hijos al lado suyo en el poder. Y lo dejo ratificado acá, porque en un futuro, cualquiera de los que estamos acá, no deberíamos de caer en ningún momento en ese tema. Le voy a decir algo, antes de darle la palabra al licenciado Filadelfo. Voy a ser infidente. No, muy pocas veces lo hago. Cuando, no, al aire no hago esas cosas. Al aire no cuento. Si yo contara las cosas que sea al aire, otra cosa sería. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Estábamos en la presidencial. Mel Zelaya, presidente del país. Xiomara Castro, primera dama. Yo, secretario de la presidencia. Héctor Zelaya, de 21, 22 años. Carlos Zelaya, Juan Carlos Melara, yerno, el esposo de Zoe, la hija mayor de la pareja presidencial. Entonces, Juan Carlos, Carlón y Héctor iban a la presidencial. Entonces el Heraldo y la prensa montó una campaña, todos los días los atacaba. Entonces un día me habla el presidente, vení Raúl, mira, yo no quiero problemas, despachá de 2 o 3. Entonces yo los llamé, les dije, compañeros, entréguenme esas credenciales, se tienen que retirar. Entonces Juan Carlos y Héctor se tuvieron que ir. Mel los mandó a retirar el presidente de la República. Le dieron golpe de Estado a Mel. Entonces ahora cuando yo vi que se rodeó de la gente, de su gente cercana, de su familia, pensé, bueno, es que confió en la otra gente y le dieron golpe de Estado. Es complicado ya estando ahí. A ver, Raúl, yo entiendo eso y gracias por comentar eso, porque es importante que la gente conozca esa parte. Me viene el hermano de un presidente de Costa Rica, que era el segundo ahí, Raúl Castro y Fidel Castro. O sea, yo lo entiendo a usted pero es complicado también el poder. ¿Sabe cuál es el tema? Precisamente ahora que menciona eso. Friedrich Hayek, un analista, pensador, economista de alto nivel, tenía una frase que en algún momento la utilizó y que quiero, ahora que lo está mencionando usted, traer la colación, ¿no? Y decía que el principal mal es un gobierno ilimitado. Y en ese sentido, un gobierno ilimitado genera también que llegue gente que no tenga las cualidades para manejar un poder ilimitado. Y al final se terminan corrompiendo. Entonces usted, si no limita, no pone un estado donde hayan límites, inclusive para este tipo de cosas, entonces va a tener a todos los familiares en el proceso, sea en este gobierno, en un gobierno que pueda venir, porque una cosa es... Juan Orlando están todos los hermanos de él. Eso tampoco debió haber Carlos, ocurrido. pero lo que también pasa y sucede es que finalmente el sistema político es resultado de la cultura política, y esto que estamos viendo hoy en Honduras también tiene una connotación global y hay un sentido de cambio hacia las relaciones filiales en la política. Por ejemplo, en Estados Unidos, es evidente el nexo que generó Bill Clinton con Hillary Clinton. Es evidente cómo el gobierno de Trump generó cercanías con la hija Ivanka y con el yerno, no necesariamente de manera conectada, a veces secuencial, pero es claro que la familia en la política cada vez fue ganando espacio de tracción y forma de construir relaciones políticas. Pero Trump apartó a esa hija. La apartó, pero estuvo vinculada en política, el yerno estuvo vinculado en política. Si vemos el caso de Argentina, la hermana de Milei también pasa lo mismo. En el caso de Honduras, que es lo que estamos evidenciando, también hay una práctica donde las familias van ganando espacio en la política. Tampoco es un tema partidario. Estamos viendo también, por ejemplo, cómo en el Partido Liberal la familia como construcción y estructura de construir proyecto político sigue reproduciendo ese modelo. Entonces, al final, la familia hoy en la política es resultado de una evidente transformación de nuestra cultura política, donde la familia
ya no se ve como alguien que tiene que estar aparte del proyecto político, sino que forma parte de él. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo en Latinoamérica, lo vemos en gobiernos de izquierda, lo vemos en gobiernos de derecha, lo vemos en diferentes partidos políticos, es parte de la estructura de la cultura política de ahora. Es una cultura, Héctor, que deberíamos de empezar a cambiar poniéndole límites, porque si no, vea precisamente lo que le ocurrió no solamente al expresidente Hernández, sino también al expresidente Lobo, ¿no? Pero incluso en campaña no estamos viendo que los partidos se alejen de eso, sino que intentan reproducirlo. Por eso es parte de la cultura. Pero ahí donde viene precisamente un tema donde no hay una coherencia, porque usted puede criticar algo y si usted está criticando y en el camino está haciendo lo mismo, la gente también lo percibe. Entonces, nosotros claramente tenemos que ir cambiando lo percibe y lo cultura. normaliza, ¿no? Porque ese es el otro elemento. Nuestra cultura política hondureña ya normalizó el sentido que la política se construye desde la familia. Y lo normaliza en la medida en que todos los partidos construyen eso como una apuesta legítima. Una cosa es con líneas éticas que usted evidentemente plantea y que me parece que hay que respetar. Pero el elemento de la familia como núcleo de proyecto político ya lo normalizamos en nuestra cultura. Pero eso es válido. A ver, desde el punto de vista de una campaña política, usted sale con su mujer o sale una mujer que va compitiendo, sale con su esposo y eso genera, obviamente en un país que todavía mantiene cierto nivel de procesos conservadores, como un valioso activo precisamente en campaña. Ahora, una cosa es que mi mujer me acompañe en campaña para que yo pueda ganar una elección y otra cosa es que la tenga en el gobierno conmigo. Pero ¿no? Entonces la familia ya no es un activo estético, es un activo estratégico. Pero lógicamente. Pero un ejemplo, y yo le iba a decir el otro día. Lógicamente. Iroska Elvir. Iroska, la gente votó por ella y es diputada y es activa y ahí anda con Salvador al lado. Y va de candidata a diputado y en caso que Narra la ganaría, sería la primera dama del país también. Y no veo a Iroska apartándose. Bueno, esa es una de las razones, por ejemplo, lo que estamos mencionando en este momento. Lo que se tenía que haber hecho es o decido ser primera dama o decido ser candidata a diputada, ¿no? Y yo la veo a ella al par de Salvador, trabajando, organizando, entonces... Es preferible ver una mujer activa en política que una mujer como activo estético de la política. Es que no, una cosa es que porque, sea... digamos, en tiempos de Maduro, y creo que eso simbolizó mucho la lógica de cómo la mujer se proyectó como un elemento estético de la política. Yo creo que en la política siempre las relaciones filiales van a ser complejas, pero siempre va a ser mejor ver una mujer activa en política que una mujer adornando la política. Pero ahí entramos en independientemente del partido que sea. Entramos en un dilema de género, porque entonces el expresidente no Zelaya... de dilema de equidad. El expresidente Zelaya era entonces un elemento estético para la presidenta en campaña. No, es que lo que estamos diciendo es que lo estético de la política es lo entonces, que hay que eliminar. No es el tema de que sea mujer, se trata del tema de estrategia, ¿no? Porque basado en ese planteamiento que usted está haciendo, reitero, entonces el expresidente Zelaya durante la campaña de 2021 era un elemento estético. Pero él nos alivia. Indistintamente, ¿no? Pero creo que sumaba a la campaña. Entonces, al final es un tema de estrategia. Si una candidata requiere de su familia para demostrar, primero, que tiene las bases sólidas, porque hay un electorado que requiere de eso, pues lo va a hacer. Pero una cosa es en campaña y la otra cosa, reitero, es que ese hombre o esa mujer ponga a su familia a co-gobernar con él o con ella, ¿no? Yo creo que eso sí debería ser un límite absoluto, totalmente, en un gobierno, indistintamente que sea a nivel local o a nivel nacional. Y esto, reitero, sí, yo soy pro Milei, por supuesto, lo he dicho abiertamente, pero siempre fui muy claro de que era un error estratégico llevar a Karina Milei al lado. Podría tenerla ahí como asesora, no directamente que se le estuviera pagando o que estuviera directamente en el gobierno. Ese es uno de los problemas que siempre se le van a remarcar, sobre todo por lo que ocurrió una semana antes de las elecciones en Capital Federal. Y eso cuesta y genera un golpe estratégico en materia política. Entonces, viendo eso, viendo lo de Bolivia, viendo lo de Colombia, viendo lo de otros países que están en campaña política o que han cruzado una campaña en estos días, estamos nosotros a 60, 90 días más o menos de este mismo proceso. Entonces, es aprender, ver esos espejos y que no nos pase lo mismo.
sea usted de Rixi, sea de Salvador, sea de Narri o de Rivera o de Don Nelson, por ejemplo, ¿no? Y puedo mover el orden, ¿no? Sea de quien sea. Yo creo, Carlos, que la cultura ha cambiado y hoy vemos eso. O sea, hoy las familias forman parte activa de la política. Ya ver a las familias fortaleciendo el sentido de la familia nuclear, como lo veíamos antes, ya ha cambiado. Cambió en Estados Unidos, está cambiando en todos lados. Y creo que eso ya nuestra cultura ya lo normalizó. Bueno, en Estados Unidos, Trump está, Melania, en lo que va, no se ha metido. ¿Qué piensas de eso? A riesgo de parecer marciano, quisiera seguir con mi intervención inicial. Sí. Y reconociendo que tienes razón. Es decir, creo que pensamos más o menos, tenemos el mismo análisis. Donde quiero profundizar es en lo siguiente, es decir, en que el elector tiene una decisión independiente de ese esfuerzo que hace. Por eso puse dos ejemplos, Milei y Bukele, porque son contradictorios en ese sentido. Pero en ambos casos, el elector, digamos en El Salvador, decide respaldar a Bukele porque el elector valora el tema de la seguridad. Lógico. Y en Argentina le dan un buen toque a Milei, a pesar de su gran esfuerzo, como tú lo has dicho, pero le están diciendo, mire, pero nosotros tenemos unos intereses que están por encima de su propuesta. Es decir, el elector tiene y eso es lo bonito de la democracia finalmente, ¿verdad? Que el elector tiene esa capacidad de decidir el día de voto. Entonces, yo quiero traer ese tema acá y vamos a ver, creo que no lo expuse muy bien. El tema es que estamos viendo que oficialmente la campaña inició el 1 de septiembre y estamos viendo cosas que han ocurrido en el pasado. Y, por ejemplo, los candidatos nos dan cuentos de sirena, regalan confites el Día del Niño, y no lo regalan porque es con el dinero de nosotros. Siguen haciendo lo mismo. La novedad aquí es que no vemos tantos afiches, aunque a mí me sorprendió ayer o antier, pero Tegucigalpa amaneció, no es un candidato de los partidos mayoritarios, es un candidato de un partido pequeño, Godofredo. No, de otro partido, y no quiero hacer campaña, pero afiches por todos lados de ese candidato y dije, wow, digo, tiene plata. Tiene billete. Tiene billete, dije, porque es el que más afiches. Entonces, pero a mí me sorprendió eso también. Entonces, y me hice esa pregunta, ¿será porque quieren fingir? Bueno, vamos a ver, y coincidiendo contigo, la unidad de política limpia fue concebida para que fracasara desde el inicio. Y no es un problema de que le aprueben o no el presupuesto. Con presupuesto aprobado seguirá siendo un fracaso. Le compro ese planteamiento. Entonces, pero fíjate que para mí es interesante, yo quiero darle vuelta a esto. Porque viene la unidad de política limpia y me dice, 400, ahí todo fue la noticia, entramos, va 400. Sí. Entonces, ¿por qué no nos dicen quiénes son esos 400? Porque a mí sí me gustaría llamar a la sociedad hondureña a que el resto que no han presentado su documentación no cumplen con la ley, porque tenemos que votar por gente que no cumple con la ley. ¿A cuenta de qué? Así tengan un discurso bonito, así te llenen las calles de afiches. Si no cumplen con la ley, yo creo que deberíamos cambiar un poco el esquema, ¿verdad? Y decir que tenés elementos aquí para cuestionar un sistema que es corrupto, que se basa en el saqueo de los recursos públicos. Estoy de acuerdo contigo, no rinden cuentas, no van a rendir y saben que pagando una pequeña multa, pero entonces, como no me hago ilusiones con esa unidad de política limpia, pues yo apelo al electorado, que nos den los nombres y nos digan, estos son los que... Porque esos pareciera ser que están más interesados en cumplir la ley. Porque escuché, no sé qué candidato dijo por ahí, o no sé quién dijo, que los políticos tienen que tener buenas intenciones y demostrarnos que son hombres de fe. Yo fíjate que no creo en eso. Los políticos lo que nos deben demostrar es que son respetuosos de la ley.
porque se llega a la presidencia de la República para cumplir y hacer que se cumpla la ley. Y lo que nos está fallando en Honduras es que nadie está cumpliendo la ley. Por eso a mí me da vergüenza que tengamos un expresidente preso en Nueva York. Me da vergüenza. Pero me da tristeza porque está preso en Nueva York porque nuestro sistema es incapaz de detener a los corruptos. Y entonces estamos ilusionados en que, por eso vivimos, nos encanta la pornografía política, esperando más videos, porque queremos que los gringos nos resuelvan nuestros problemas. Yo no creo en eso. Entonces, ¿cuál es para mí el momento ahora para pensar en cosas distintas? No me hago ilusiones, porque ninguno tiene idea de cómo resolver los problemas. Fíjate que yo lo dije, estaba en el Partido Liberal, la precandidata en las elecciones internas, que hizo el planteamiento más lógico de cómo empezar a resolver nuestros problemas, porque tiene que ver con empezar a sanear este aparato de gobierno que es excesivamente caro y para nada eficiente. En camino de servidumbre, reitero otra vez, Hayek Solo un dato. dijo algo bien interesante, solo quiero mencionar algo. Dijo, a veces necesitamos una dictadura de los buenos. Y sí necesitamos más gente buena en política. La hay. Pero Yo no creo que participa. pero ¿por qué no participa? Justamente por lo que estaba mencionando don Filadelfo. Están cansados, hartos de todas estas cosas que estamos viendo. Porque no hay oportunidad. 39,9% de la población hondureña no quiere saber nada de partidos políticos. Si no vas a regalar confites, si no vas a regalar piñatas, Pero no ganas. dijo algo, don Filadelfo, Raúl, me permite, y disculpas, que me llamó mucho la atención con el tema del respeto en cuanto a la ley y obviamente a la Constitución como tal en general, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso que menciona. Sí creo que se debe valorar quiénes son esos hombres y mujeres que abrieron su cuenta y que obviamente se les puede fiscalizar. Creo que eso es válido, es importante, y que ellos mismos se encarguen de hacer una estrategia política que demuestre por qué son transparentes y por qué tienen las manos blancas o por qué realmente tienen esa transparencia, ¿no? Sin embargo, creo que también es muy importante recabar dos cosas de lo que dijo don Filadelfo en relación al respeto a la Constitución. Una de las cuestiones que nos llevó a la crisis en la cual estuvimos casi con un decrecimiento económico terrible, una situación política en 2009, fue precisamente porque se quiso y se intentó doblegar la Constitución en ese momento, ¿no? Ese es un criterio que llevó a esa crisis política terrible el 28 de junio de 2009. Eso se intentó, pero ¿dónde está el otro gran problema? En 2017 no solo se intentó, se hizo. Así es. Y una cosa es la vergüenza que nos puede generar un expresidente preso en Estados Unidos, pero también vergüenza nos debe generar que permitimos y avalamos que se generara un proceso ilícito en 2017. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, eso mismo, con esos dos antecedentes lamentables, el de 2009 y el de 2017, yo creo que los hondureños debemos de cambiar, y yo creo que ahí es donde viene el tema importante, de identificar hombres y mujeres talentosas que generen un proceso verdadero de transformación en el país. En este momento va a ser un tanto complicado, porque tenemos más gente con cuestionamientos en materia política, intentando ser alcaldes, diputados o ministros, en algunos casos, que van a acercarse al presidente o a la presidenta, y eso es un tema serio, pero tenemos 4 años, a partir de 2026, para empezar a trabajar y hacer cosas totalmente distintas de cara, primero 2028 y después de cara a 2029. Mientras tanto, los indicadores económicos van a seguir siendo vergonzosos, los indicadores sociales terribles, ¿ya? Esa situación es la que debemos de cambiar. Hoy estamos enfrascados, Raúl, con el tema de campaña y es válido, pero ¿quién está pensando en una potencial crisis que se pudiese generar el 1 de diciembre? ¿Y cuántos días podría durar? La crisis de 2017 fue complicada. Así es. ¿Ya? Y hubo un montón de gente que estuvo paralizada con sus productos agroindustriales en cualquier parte del país que no los podía sacar. Se le vencían o simplemente caducaban. Perdona, mi mirada es que hay una apuesta para que el TREP no funcione, por Entonces, yo lo que quiero mencionar es importante el proceso electoral, porque obviamente estamos hablando que es un hombre o una mujer la que va a llevar las riendas del país los próximos 4 años.
pero ¿quién está pensando en potenciales crisis y cómo se deben de manejar esas crisis? No va a ser muy fácil administrar el país a partir del 27 de enero de 2026. ¿Quién está pensando en el proceso de transición? Hay un proceso importante, Raúl, don Filadelfo y Héctor, que debemos de analizar, y es el proceso de transición gubernamental, el cambio gubernamental. Y aquí viene un problema bastante serio, porque hay un montón de gente que va a salir del gobierno, unos por incapaces, otros porque son partidarios del partido que están en este momento, si acaso gana otro de los candidatos, y ahí vienen las curvas de aprendizaje. Y tenemos un retraso enorme. Entonces, ¿quién está pensando en este momento en llevar hombres y mujeres capaces para que el gobierno en ese proceso de transición genere eficiencia? Pensemos en dos posibilidades. Uno, que este gobierno termine sus funciones el 27 de enero y pensemos si realmente desde ya hay un comité de transición política para entregar las cosas correctamente y que el siguiente gobierno, sea azul, sea rojo, sea verde o sea el color que maneja don Nelson, genere un proceso de transición importante. Nadie lo está pensando. Bien, permítame hacer una pausa porque tengo que ir a... Pero me dice aquí el señor Juan Pablo. Desde que don Carlos Calic menciona a Friedrich, ya sabe que es un defensor a ultranza del sistema neoliberal, un modelo de explotación y que solo mira la política como una cuestión mercantil y no así la política como el arte de gobernar y hacer transformaciones. Yo lo que quiero, mi estimadísimo, es tener un gobierno más limitado, donde haya mayores oportunidades, que tengamos libertad económica y que se pudiera replicar exactamente lo mismo que pasó en Estonia. En Estonia llegó un muchacho de 32 años con un libro bajo el hombro y ese libro, bajo el brazo, ese libro era de Friedman, ¿no? Era libertad para elegir, y logró un proceso de transformación importante, al grado que hoy Estonia, entre 165 países, está en la posición número 8 en libertades económicas. Yo quisiera eso para este país. Don Antonio Rosa, exdiputado, abogado de profesión, allá en Gracias Lempira. Raúl, no se equivoquen con lo de Argentina. El peronismo y los descontentos llegaron a su máximo techo. La gente no salió a votar, se llegó a nivel de 1983. Solo faltan 40 días para las nacionales. Si rectifica, Milei habrá sorpresa. Y René Amador dice... En estos primeros días de campaña sigue la tónica muy territorial, las redes a full y presencia en espacios públicos, ferias, mercados y estadios, la guerra de los sondeos y encuestas. Los familiones son de larga data en la política. Hay municipios en Honduras, la de adentro, que en 100 han estado vinculados al control de las alcaldías. Una pausa y volvemos. Ya te lo voy a mandar, no, ya lo voy a leer. Marco, te voy a enviar esto. Porque ella dice que ella es aspirante a cargo de elección popular, que fue a presentar que fue a abrir su cuenta. Dice la Unidad de Política Limpia que solo el 16% de los candidatos han cumplido con la transparencia en sus finanzas. ¿Qué impacto tienen estos datos sobre la transparencia de las elecciones? Sí, yo creo que en el tema del financiamiento de las elecciones, y escuchando a Carlos, entiendo esa lógica aspiracional que es muy válida en la ciudadanía, de querer siempre ese sentido de deseabilidad de que la política funcione bien, que los dineros se usen bien, que podamos ponerle la mayor cantidad de trancas posibles para que no ingresen dineros sucios o dineros del narcotráfico. En eso coincidimos plenamente. Pero lo que también es cierto es que la unidad de política limpia y el financiamiento de las campañas es algo que depende del proceso electoral mismo y de la forma en cómo se gestiona la política. Y aquí tenemos varias dificultades. Primero, una de ellas es que las candidaturas a diputaciones no son por voto preferente, ni es lo que uno llama un voto cerrado, sino que es voto panachak, o sea, todos tienen la misma posibilidad. Entonces, eso abre demasiado el sistema electoral y hace que cada uno de los candidatos salga a buscar votos. Primer elemento. Segundo elemento, tenemos una cultura política del clientelismo. O sea,
hay un sentido transaccional del voto, hay una perspectiva de corto plazo, donde el hondureño, cuando recibe la visita del político en su barrio o su colonia, la expectativa no es hacia el futuro qué política pública usted va a hacer, sino en la inmediatez del corto plazo, usted qué me va a resolver. Eso es legítimo, si lo vemos desde la cultura política, sí. Ahora, ¿es deseable? Totalmente no. Entonces eso recalienta las finanzas, no porque intentemos justificar a los políticos de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que, y eso lo saben los políticos, lo saben los mismos hondureños, que muchas veces cuando se llega a los barrios y colonias, la idea es dar una canasta, dar bolsas de cemento, dar una teja o una lámina de zinc. Entonces eso vuelve las campañas demasiado costosas. Entonces, cuando nosotros decimos, es que yo quiero que abran la cuenta de banco, es que yo quiero fiscalizar el dinero. Lo dice la ley, no lo quiero yo. Exactamente, estamos resolviendo el marco normativo, pero no el problema de fondo, que es cómo se usa el dinero en la política. O sea, de nada sirve tener cuentas de banco, de nada sirve respetar la ley, si el dinero se sigue yendo en lo mismo de siempre, que es esas lógicas clientelares. Y también la unidad de política limpia en este momento necesita un presupuesto porque lo necesita, pero también necesita hacer un cambio en su voluntad política porque como institución necesita legitimidad ciudadana. Y el problema de la unidad de política limpia, donde están los 3 partidos representados, por cierto, es que nunca ha logrado construir un caso lo suficientemente emblemático para que la ciudadanía diga, yo respaldo a esta institución. O sea, ahorita, y lo vimos, la unidad de política limpia amplió los plazos para que los políticos pudieran presentar sus liquidaciones de las primarias. Varios no lo hicieron y no pasó nada. Hay muchos políticos que se saltan los techos electorales de financiamiento y no pasa nada. Hay muchos políticos que no cumplen con la ley en lo que respecta al financiamiento y no pasa nada. Entonces, la política limpia ni le han dado el presupuesto. Exacto, entonces no le dan el presupuesto, pero cuando se lo dan, tampoco cumple. Entonces yo creo que la unidad de política limpia ahorita, una vez más, tiene la oportunidad de demostrar de manera contundente que vale la pena para la ciudadanía. Creo que el desafío ni siquiera es de los políticos en ese sentido, es de la unidad misma. Y precisamente, y de acuerdo, tomando eso que está mencionando Héctor, es para evitar que sea visto nada más como una institución de adorno. Yo sí creo realmente que debe ser muy importante hacer un proceso de fiscalización de todos estos políticos y que obviamente se genere un antecedente, un precedente importante de cara a las siguientes elecciones. Porque, a ver, lo que menciona Héctor creo que es muy valioso en el sentido de que quienes están financiando a muchos de estos políticos, ¿no? Y quién está detrás precisamente de esto. Yo creo que ahí es donde viene el punto de las conexiones y los nexos que se pueden generar en relación a esto. Porque una cosa, y es mencionar lo que usted acaba de decir, el tema de los actos relacionados a financiamiento del narcotráfico, y otra cosa tiene que ver también con los desvíos de fondos. Igual, la misma cuestión, ¿no? A nivel gubernamental, sean este gobierno, gobiernos anteriores o los que puedan venir. Si usted no genera un proceso transparente, real, ¿no? Para evitar precisamente que lleguen fondos a una campaña de parte del mismo gobierno y usted no coloca los límites para tener una campaña millonaria, esos 500 millones que mencionaba don Fidelfo, pueden ser duplicados o triplicados si es posible, es increíble, ¿no? En este sentido. Entonces usted sí necesita, reitero, colocarle límites al poder. Si usted no limita el poder, seguiremos hasta cierto punto normalizando, como usted estaba mencionando, todas estas cuestiones y terminan siendo culturales y eso no debería de ser así. No, yo creo que la unidad de política limpia también tiene la oportunidad no solamente de verse como un ente que controla o no si se abren las cuentas de banco, si se cumple la ley, sino también de repensar el paradigma del financiamiento político en Honduras. Creo que también la unidad de política limpia, que al igual que el CNE operan durante 4 años, también tienen que repensar eso. Por ejemplo, en el país hay una discusión pendiente sobre el financiamiento público y el financiamiento privado a las campañas. Y de hecho, muy seguramente eso va a aparecer como tema de campaña cuando sabemos que hay muchos que dicen cero financiamiento público. Bueno, pero si nos vamos al 100% del financiamiento privado,
¿qué garantías tenemos de que eso no se va a permear por dineros sucios o dinero del narcotráfico o dinero de actores opacos? ¿Qué garantía tenemos? La única manera tiene que ser una institución que se encargue precisamente de verificar y de crear esas reglas del juego, porque el problema es que la Unidad de Política Limpia tampoco le dedica tiempo a eso, ¿no? Yo creo que eso no va a funcionar. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo en vez de hablar de oportunidades de la política limpia, es que no me hago ilusiones. El desafío del país, el desafío que nosotros tenemos es que es cultura, es todo esto, pero al inicio del programa me preguntó Raúl, ¿quién gana? Y yo no le respondí, y no le respondí no porque no quise, sino porque no sé. Lo único que sé es que quién pierde, y quien pierde en estas elecciones soy yo como elector, porque resolver los problemas del país se sigue posponiendo. Yo sigo viviendo en un país inseguro, donde no hay oportunidades económicas, un país tremendamente excluyente, perdón, que sea negativo, pero los problemas del país, ninguno está siendo abordado con seriedad y con expectativa de que hay interés de resolverlo. En ese sentido yo me declaro perdedor. Y los tres partidos con posibilidades de ganar hacen de este tema de la familia, todo eso que mencionaste, Héctor, parte de su dinámica, de su gestión, de su cultura, de su práctica política. Entonces, en ese sentido, no hay nada nuevo. Pero entonces el desafío del país, yo te digo, es que si se deja que solo sea financiamiento privado, se corre el riesgo. No, es que con financiamiento público el riesgo siempre ahí está. Es decir, el financiamiento público no es garantía de que se impida lo que tú temes. No estoy diciendo eso. Entonces vamos por el otro lado. ¿Necesitamos una unidad de política limpia? Sí, pero no esta, que nos sirve. Y entonces necesitamos asegurar que hay un control. Vamos a ver, si ellos quieren hacer clientelismo, si ellos quieren regalar camas y todo, láminas y todo, que lo regalen, pero que no lo regalen con tus impuestos. Esa es mi molestia, que van a saludar con sombrero ajeno. Y entonces, y es cierto, por eso traje a colación el tema de, no tanto porque simpatizo con mi ley, sino porque el electorado tiene una reacción. Y en Honduras hay una parte del electorado que tiene esa relación clientelar y no va a cambiar esa relación clientelar del electorado, pongas o no pongas afiches en los postes, hables o no hables de economía. Ese es mi punto. Y entonces, ¿cómo? Si a mí me invitan a este programa, ¿qué es lo que yo debo plantear? Y yo digo, necesitamos, como sociedad, necesitamos tres cosas. Primero, que empecemos a controlar el flujo de dinero sucio que proviene del financiamiento público y del financiamiento privado de las bandas de criminales a la política, porque eso tiene a los partidos en el piso, tiene nuestra democracia en el piso. Necesitamos eso. Necesitamos que los tres partidos se comprometan a respetar el TREP, porque yo como ciudadano, necesito que todo el mundo vaya a votar y que no haya violencia el 30 de noviembre. Necesitamos democracia, aunque no sea la democracia que yo sueñe, pero me conformo con que la gente vaya a votar y que no haya ni siquiera golpeados. Y que los dos que pierdan, los otros dos ya acepten el resultado. Para que en noviembre empecemos a abordar ese tema. ¿Cómo hacer? Y ahí sí yo quiero acompañar a los ilusos, porque parece ser iluso demandar que los políticos no apelen a la violencia. Parece iluso. Y los tres, históricamente los tres,
han hecho uso del fraude, sobre todo en la papeleta de diputados. Ahí están todas las evidencias. Del 30 de marzo son las más recientes. Los 3 pueden hacer fraude. Y yo sospecho que los 3 van a hacer fraude. ¿De qué me están hablando? Entonces, ¿qué quiero yo? Que realmente todo ese montón de dinero que se le ha dado al Consejo Nacional sirva para reducir los efectos negativos de la conducta fraudulenta de estos 3 partidos. Y yo quiero mencionar algo, ¿no? Porque yo creo que don Filadelfo, más que negativo, es realista, ¿no? Y esa es una situación que entienden los hondureños y la viven todos los días los hondureños, la sienten en los mercados, en las calles, en los barrios. Eso lo vive y lo siente el hondureño, y esa es la antipatía y el descontento social que tiene la mayoría del hondureño, precisamente cada vez que vamos a elecciones. Sin embargo, una cosa es que se quejan, vivimos constantemente reclamando una economía débil o fracasada o terriblemente que ha golpeado a los hondureños en los últimos 25 años y que en los últimos 8 también ha impactado fuertemente. Y la gente lo conoce y va al Seguro Social y se queja, bueno, se queja de todo, pero vuelven a votar por muchos de los candidatos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos conocen que varios alcaldes o diputados que están en el proceso otra vez de renovarse han tenido un crecimiento patrimonial atípico. Y la gente lo sabe. Y la pregunta es, ¿por qué vuelven a votar por ellos? Una parte, creo que le explica muy bien don Filadelfo, hay cierto clientelismo político. Y la gente está esperanzada en que le den 3 bolsas de cemento y 4 láminas, y con eso recibir de cada uno de los candidatos para poder construir su casita. Eso pasa mucho en los pueblos. Por eso yo quiero comentar una anécdota, Raúl. La primera vez que yo escuché a alguien diciéndole líder a un candidato, por eso a mí no me gusta mucho que se diga, hey, líder, pero usualmente en la política hondureña eso tiende a ocurrir, lo miran usted, hey, líder, ¿ya? Pero me llamó la atención que estábamos entrando a la casa de un partido político y la gente le decía a un tipo, no, hey, líder, el tipo se sentía súper contento, ¿no? Pero una vez que caminamos un poco, se le acercaron y le dijeron, fíjese líder que necesito 5 bolsas de cemento, ¿no? A ese tipo de liderazgo se apela en una parte, ¿no? Y es parte del clientelismo, y eso es lo que no quisiéramos. Y hay que ser muy claros en esto. Hay hombres o hay mujeres competentes y buenas en política. ¿Cómo hacer que lleguen? ¿Cómo generar una perfilación, primero, de hombres y mujeres buenas? Segundo, hombres y mujeres competentes que generen un proceso de transformación. Sí, hay que lograr que se metan. Hay que trabajar por eso para generar un cambio. Y yo le menciono un ejemplo que estamos viviendo de manera muy cercana, en el caso, por ejemplo, en Panamá. Unos muchachos menores de 40 años decidieron empezar a trabajar por una coalición independiente y empezaron a identificar hombres y mujeres buenos en Panamá y lograron meter 20 diputados. Pero para estas elecciones ya no hay esa posibilidad. Carlos, pero Sí hay hombres y mujeres buenos, sí los hay, de esos que están compitiendo. Yo tengo la certeza de que muchos son buenos y muchos son competentes. Por eso te digo, para ¿Cómo mí un criterio hacemos para es, que lleguen esos? Para mí un criterio es los que cumplieron con esas cosas tan insignificantes de presentar su número de cuenta. Para mí ese ya es un criterio. Filadelfo, yo estoy de acuerdo con ustedes en algunas cosas, obviamente en otras no, eso es parte de la democracia, Sí. Uno puede disentir. Yo creo que sobre el sentido del cambio, a veces uno puede decir hay o no hay cambio, pero yo también creo en el sentido de la gradualidad del cambio. O sea, la pobreza no ha desaparecido. El que diga eso miente. Lo dijeron hace 2 semanas, después de que fuimos a un programa de televisión. La pobreza no ha desaparecido. Y salió el vicecanciller pero la diciendo que pobreza teníamos sí se ha 13 puntos reducido, menos. que es diferente. Y eso es lo que se ha dicho. O sea, efectivamente hay una caída en los niveles de pobreza. Eso no se puede negar. Yo lo Son niego. datos auditables por la CEPAL. O sea, se ha avanzado. Está bien. O sea, no hay pobreza, no, es mentira, claro bien. que hay pobreza. ¿Se ha reducido? Sí. Claro que sí. Con el tema de la deuda externa, ¿hay un crecimiento de la pobreza? De la deuda, claro que la pobreza ha crecido. Claro que la deuda ha crecido. repita La deuda, eso, por favor. La deuda externa ha crecido. Pero inicialmente... dijo- Pero la solvencia de la deuda en términos del PIB ha caído. O sea, en otras palabras, hay sostenibilidad de deuda.
En el gobierno de Pepe Lobo la deuda creció más del 100%. En la de Juan Orlando Hernández creció más del 44%. Y en la de Xiomara Castro creció el 8%. No, creció el 8%. Vamos más atrás. No, es que... Entonces, ¿se ha reducido la deuda? Claro que se ha reducido la deuda. Atrás, y luego el coeficiente de Gini en términos de desigualdad, ¿la desigualdad ha subido o ha disminuido? Pero vamos 20 la años desigualdad atrás. ha disminuido. O sea, la pobreza se ha disminuido, la desigualdad se ha disminuido, la sostenibilidad de la deuda hoy es mejor, la tasa de homicidios también ha caído. O sea, yo no estoy diciendo que no hay homicidios, que no hay pobreza, que no hay desigualdad, que no hay deuda. Lo que estoy diciendo es que en el sentido de gradualidad del cambio, claro que las cosas han mejorado. Y claro que ustedes no pueden estar de acuerdo conmigo, pero las cifras ahí están. Entonces yo creo que primero uno tiene que reconocer que hay cosas que cambian, como también uno puede reconocer que en los gobiernos anteriores, por ejemplo, en términos de infraestructura, está el tema del canal seco. Eso es un avance. Entonces, si somos demócratas, no podemos desconocer el cambio que hicieron nuestros adversarios y solo reconocer los cambios de aquellos con los que coincidimos. Yo siento que hoy hay cambios y yo siento que hay cambios positivos. ¿Que hay cosas pendientes? Claro que las hay también, es que eso no se va a desconocer. Pero pintar la cosa entre blanco y negro como el café y el agua y decir que en este gobierno no hay cambios positivos, yo no lo comparto. En el tema del TREP, yo creo, Filadelfo, que ahí hay un punto importante y es que hubo mucho conflicto alrededor del flujo de información del TREP, pero afortunadamente ahí aplicaron 5 empresas. Aplicó Smartmatic, que era altamente cuestionada, aplicó el consorcio Rosmond, aplicó Proeasy, MSA y ASD, y al final los 3 consejeros, Liberal, Nacional y Libre, se fueron por ASD, que es una empresa colombiana. Por lo menos, ¿cuál es la confianza que genera esa decisión? Que ningún partido puede decir que le aprobaron un TREP sobre el cual ellos no estuvieron de acuerdo. Yo siento que ahí hay un avance. Smartmatic quedó por fuera, que era el gran elemento en duda que estaba ahí. Y lo otro también es que tenemos observación electoral y no es la observación electoral de Venezuela ni es la observación electoral de Cuba. Aquí va a haber observación electoral de la Unión Europea, de la OEA, del Centro Carter, de Uniore, NDI, IRI, AIFES, que son de malla estadounidense. O sea, observación electoral internacional va a haber. O sea, yo creo que cada quien está en el derecho legítimo de estar a favor o no de lo que está pasando, pero decir o negar que hay cosas que se están haciendo bien, desde mi perspectiva creo que no, también hay que reconocer que hay avances. ¿Que hay dudas? Sí, pero que en el CNE los 3 consejeros avanzaron de manera unánime en una única empresa para que aprobara el TREP, dado la forma en cómo se gestiona el CNE, para mí es un logro. ¿Por qué no está de acuerdo con Soto? Índice de libertad económica del Fraser Institute de Canadá. Retroceso de Honduras en 4 de los 5 grandes elementos. Estado de Derecho, tema de la moneda, regulaciones. Son temas que están ahí. Son datos. La moneda. Sí, hay un tema también, por supuesto. Pero ahora están hablando moneda, que ¿no? Está apreciando la moneda y me dijo claro. Antier me dijo uno de los principales banqueros de este país que no va a haber devaluación y que era cierto la apreciación de la moneda. Me lo dijo uno de los 2 principales banqueros del país. ¿Es cierto o no? Bueno, tendrán cierta información donde dirán ellos que es cierto, pero veamos... Digo, ¿quién me lo dijo? Uno de los 2 principales banqueros del país. Veamos algo importante en este sentido, ¿no? Cuando el Fraser Institute de Canadá yo no creía cuando decían que había apreciación de la moneda, no creía. De hecho, hace unos meses, la persona que le cito hoy, que me lo dijo antier, me dijo el año pasado sí. de la posible evaluación. Y eso sí. Uno lo piensa. Entonces, antier me dijo que es cierto la apreciación de la moneda, que no va a haber devaluación y que el país estaba estable económicamente. Ah, bueno. ¿Es cierto eso? Bajo eso yo lo pongo en tela de juicio, ¿no? En ese sentido. En privado le voy a decir que me lo dijo. Sí, perfecto. Ya puede ser el 1 o el 2, que conocemos algunos de ellos claramente. Pero sabe, y se ¿no? respeta, por supuesto, que tienen información, claro. ¿no? Ahora, una cosa es que en materia económica yo puedo decir que en el futuro las cosas pueden estar bien, pero a ver, una crisis política que se puede avecinar a raíz precisamente de un buen manejo. Pero es otra cosa, le estoy hablando de lo que él me dijo antier.
Claro. Que cómo está el país. Pero estamos en un proceso, Raúl, político donde el nivel de incertidumbre es sumamente alta. Usted no puede desconocer eso. El clima de negocios sigue siendo con mucha incertidumbre, y esa es una realidad. Saludos a Marlon Pascua, así él me lo dijo. Y hay otro aspecto importante, Raúl, ¿por qué estoy citando esto y por qué? No, y le planteo eso porque usted siempre tiene datos y por eso le cuento esto. Difiero mucho de lo que dice Héctor, y qué bueno que este programa se repite más tarde porque le permite a uno poder observar muchas cosas. Y bueno, yo veo una situación un tanto distinta, ¿no?, a lo que está viendo Héctor, ¿no? Justo antes de venirme acá, yo me encontré varias madres con unas niñas menores de 2 años pidiendo en la calle, ¿no? Sí, Carlos, pero eso no se creó en este gobierno, eso es algo estructural. Pero estamos hablando de reducción de pobreza, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que la situación de pobreza ha disminuido, la percepción de la gente es totalmente distinta, ¿ya? Y yo lo he puesto esto en tela de juicio muy sencillo cuando veo los círculos de pobreza por todos lados. Y cuando yo invito a la gente a que entre a cualquier barrio aleatorio del país y les pregunte directamente si esa gente está mejor, si la muchacha que vende las baleadas o el vigilante ha mejorado sus condiciones de vida, si su calidad de vida es mejor, si el hecho de ir a los centros de salud les permite tener los medicamentos requeridos o las atenciones médicas adecuadas. Y usted me dirá otra vez, sí, es estructural, es un problema que no viene de este gobierno, pero a ver, cuando se llegó en 2021 a esa alianza, el 13 de septiembre, se habló de que iban a generar una esperanza importante, y por eso este gobierno arrancó con 63,5% de aprobación, estoy hablando de enero. Conforme el tiempo fue pasando, la mala gestión hizo precisamente... Carlos, usted sabe que a todos los... No, porque es que hay que aclarar las cosas. Usted sabe que todos los gobiernos tienen caída en sus percepciones de aprobación. Acuerdo, entonces, pero hay otros si gobiernos vamos a decir que no, a este gobierno le cayó, ver, es que eso pasa siempre, eso es tendencial. En el caso, no todos los gobiernos, porque hay algunos gobiernos que el crecimiento de la aprobación o de la percepción tiende a aumentar precisamente por una buena gestión. Pero son atípicos. La tendencia es que a todo gobierno su nivel de percepción cae. Estoy poniendo un ejemplo de que si usted hace una buena gestión, la probabilidad de que la gente quiera que usted siga continuando administrando la gestión pública aumenta. Pero si su gestión es deficiente y solamente en un medio de comunicación usted quiere hacer ver que las cosas van en crecimiento, dista mucho de la realidad. Yo lo que quiero mencionarle, Héctor, es que esa gente que viaja en bus, como decía don Filadelfo, que se levanta tempranito, aparte de que tenemos una capital hecha un caos en el sentido del transporte, la parte vial, esa gente, yo no veo que está mejor, no lo veo. Y pregúntele, abra y verifiquemos. Cuando uno se para en un semáforo, a las 4 o 5 de la tarde o a las 6 de la mañana, vea cuánta gente va apiñada en esos buses, cuyas condiciones de vida yo no creo que hayan mejorado. Es que yo comparto, o sea, yo digo la pobreza, o sea, es que la pobreza no es poca cosa en el país, era de un 70%. No, yo primero, retomando el tema, insisto, no quiero violencia en estas elecciones, y estoy viendo la noticia de que en Lloro un aspirante a diputado del Partido Libertad y Refundación ha sido asesinado. Son cosas que yo condeno. Llamo a toda la institucionalidad hondureña a que no permitamos violencia en este país. Yo creo que eso es fundamental para que tengamos elecciones transparentes, para que el pueblo hondureño pueda participar. Así que creo que de apellido Bustillo. Sobre eso un televidente me dijo que por qué no ha sido un foro sobre eso. Que la policía diga por qué lo fueron a matar a su casa. Porque no liguemos tampoco que alguien que va de aspirante a algo y lo matan tenga que ver con el proceso político también. Así es. Hay que tener cuidado. De acuerdo, pero es esencialmente violencia. Y la violencia está, escuchándote, se me olvida de quién es esa canción. Todo cambia. Cambia lo superficial, cambia todo lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, ¿verdad?
Entonces, sin duda hay cambios, sin duda yo también he cambiado de mi manera de ver las cosas y no me avergüenza, me siento feliz de cambiar. Entonces, creo que en el tema de pobreza, para mí, lo trascendental es ver el dato y claro, en estadística lo primero uno que se hace la pregunta es qué tan consistente es el dato, ¿verdad? Pero luego, en el tema de pobreza, para mí, aquí, porque es interesante, la discusión es si es cierto que subió o bajó. El problema es que el mismo dato te dice que tenemos una proporción muy alta de la sociedad hondureña que está en condición de pobreza y extremadamente vulnerable. Que una pandemia hace que se profundice y que luego, por el solo hecho de que desaparece la pandemia, la cosa se controla, pero no es en realidad por efecto de políticas públicas. Y a mí lo que me gustaría ver, sí, te voy a dar el mérito de decir, ok, la cifra, demostrame cómo es que se logró eso. Porque si este dato es cierto, es real, por favor sigamos aplicando eso, porque yo lo que quiero es que se reduzca la pobreza. Lo queremos todos. Pero estoy hablando por mí en este caso, ¿verdad? Entonces, para mí la discusión es en ese sentido baladí, porque ¿qué me dice que mañana tengamos un huracán, que es una alta probabilidad en Honduras, y otra vez, entonces, el mismo gobierno tenga que reconocer que la pobreza vino en picada? Es decir, aquí el pecado de fondo es que no hemos logrado construir políticas sostenibles para lograr esto. Yo estoy de acuerdo, Filiberto, y cuando uno se pregunta eso, yo también me he preguntado, y creo que uno cuando se para acá también es un espacio para comunicar debate con la ciudadanía, y no es que la pobreza solo se haya reducido en números, porque está ese tema, sino qué lo explica. Yo creo que ahí hay varios elementos, otros gobiernos han hecho su esfuerzo, este gobierno ha hecho lo propio. Creo que el tema de caminos productivos ha sido importante porque ha reducido los costos de transacción y la cadena de agiotistas, porque obviamente eso baja los costos logísticos e impacta. El otro tema son los bonos productivos, porque usted sabe que lo que más genera inflación es justamente la canasta básica, y en la medida en que usted logra reducir los costos de alimentos, es uno de los elementos que más impacta en la inflación. Otro elemento que también ha servido es el elemento de la focalización, que en esto hubo un cambio con el tema de la red solidaria, y es que la focalización no fue territorial, sino que fue a las aldeas en la Honduras dispersa que tenía mayor nivel de pobreza extrema. Entonces eso también logró impactar. Hay información, el mismo Fondo Monetario Internacional lo reconoce, de la estabilización de los agregados macro, que eso también ha jugado un papel clave. Entonces yo creo que cuando hablamos de por qué se ha reducido la pobreza, pues ahí están las políticas públicas. Entonces, qué bueno que saca eso. Se está riendo, don Carlos. Sí, no, pero es que yo solo quiero aprovechar, porque escuchándote, entonces, primero, el salario mínimo no ha cambiado y uno va ahí como abuela, un aguacate te cuesta 30 pesos, ¿vos? Entonces ahí es donde yo empiezo a hacer esos vínculos, bono, pero estoy hablando del aguacate, no estoy hablando de la libra de maíz. Luego estoy viendo el dato de que la mayor parte del maíz y el arroz que consumimos tenemos que importarlo. Entonces, entonces me pregunto, porque es cierto, porque no se puede negar que se han distribuido bonos. Ahí están los datos y ha sido transparente. Yo creo que efectivamente uno tiene que reconocer, pero habrá que preguntarse si esto realmente está dando en el clavo. Viene el gobierno y dice, sí, miren, aquí te estoy mostrando que se redujo el número por esto y esto y esto. Carlos, da para el debate. Yo estaría encantadísimo y creería mucho estos datos si tuviéramos un aumento sustancial en la producción del país, si tuviéramos eficiencia, si tuviéramos toda una infraestructura productiva, no solamente a nivel de productos tradicionales, sino el crecimiento de empresas de base tecnológica.
si realmente los niveles de empleo estuvieran espectacularmente impresionantes, ¿no? Y que no tuviéramos alrededor de 1 millón de muchachos que no trabajan y no estudian porque no encuentran trabajo, ni que tuviéramos 1.6 millones de hondureños complicadísimos con un nivel de subempleo bárbaro porque no encuentran su trabajo adecuado y solamente trabajan 4 o 5 horas o las horas que les puede permitir, ¿no? Yo creería esto si realmente cerca de 2,3 a 2,5 millones de hondureños tuvieran una condición laboral bárbara y que no estuvieran preocupados por ver la forma de irse a los Estados Unidos en medio de todas estas complicaciones. Y lejos de eso, yo creería muchísimo estos datos, Raúl, si no tuviéramos la incertidumbre en este momento de que entre el 26 y el 28% del PIB sea un aporte de las remesas y que la gente está muy preocupada por la cantidad de hondureños que hoy están desprotegidos. Y una cosa lleva a la otra, porque miren, si bien es cierto estamos hablando de la situación social, política y económica del país, hay que poner los números en perspectiva y la relación de los últimos datos, ¿no? Y de la información de los últimos años. Por eso no solamente se trata, Héctor, de hacer la mención de lo que está ocurriendo en este gobierno, cuya gestión es muy cuestionable, tan cuestionable como la gestión del expresidente Hernández, de la cual ya hemos hablado anteriormente. ¿Pero en tan qué sentido cuestionables? En sus números, en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad. Pero en materia económica hay crecimiento económico. Permítame, no, porque usted habla, entonces uno también tiene derecho a replicar. Totalmente, entonces permítame que yo termine para que usted replique. Eso por una vía. En materia de percepción de corrupción, yo sí hago la pregunta de manera constante. Tremendo todos los datos sobre corrupción que se nos menciona todos los años y nos dicen que son 100.000 millones de lempiras que se pierden todos los años en temas de corrupción e impunidad. Esa es una cantidad impresionante de dinero. Pero la pregunta para mí no es tanto por qué se pierde este dinero en temas de corrupción, sino a quién va, quién hace las transferencias, bajo qué modalidades, quiénes son los hombres y mujeres que se quedan con estos 100.000 millones de lempiras que se pierden todos los años. Y no solamente se trata, reitero, de analizar los 3.5 años de este gobierno, Héctor. Yo quiero ser lo más objetivo posible e irme hacia atrás. Y yo lo he dicho de manera constante. Hemos hecho diversas investigaciones entre 1963, desde el 3 de octubre del 63 hasta data de 1981, para hacer el análisis comparativo del crecimiento o decrecimiento social, político o económico del país durante esa primera etapa, 63 al 81 y luego del 82 hasta la fecha. Salvo 1976, donde crecíamos arriba de 10,4%, nuestros crecimientos no han sido usualmente de 2 cifras, siempre ha sido menor de 2 cifras en los últimos 40 años. Ni aquí ni en ningún país de América Latina hay crecimientos de 2 cifras. Por favor, ¿cierto? Por favor. Hay algunos casos, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de Panamá creció muy bien entre 2007 y 2012, y ahí están las cifras que avalan precisamente el crecimiento sustancial que tuvo Panamá. Para ponerle un ejemplo específico de una Latinoamérica. No, de acuerdo, pero no hay crecimientos superiores estándar de un 10% de larga data. Lo último, China sí. Lo último en ese sentido es que, y lo hemos mencionado acá, porque siempre es bueno ver hacia atrás para no repetir los mismos errores hacia adelante. Mire, y lo he mencionado de manera constante, entre 1982 y el año 2021 crecimos arriba del 563% en número de instituciones. Siempre digo, pasamos de 18 instituciones a 113 instituciones. Eso es un crecimiento impresionante. 2, de 2017 hasta 2022 crecimos 63% en el número de empleados públicos. La contratación en el sector público es impresionante. Faltaría revisar los datos de 2023 a 2025. ¿Cuánto representa el crecimiento y el gasto público por la masa salarial precisamente en ese sector? Y reitero, yo creería todos estos datos y estaría sumamente contento, Héctor, definitivamente, que el crecimiento que se nos dice que estamos teniendo, o el de crecimiento en pobreza, por ejemplo, fuese real si yo viese que la población hondureña ha tenido una movilidad económica bárbara. Y se lo dejo así muy sencillito, como diríamos, ya que ayer fue un partido de fútbol donde transmitieron también un montón de anuncios publicitarios sobre la gestión del gobierno, que obviamente le aseguro
que la base, que representa 18%, en todo caso 15 más o menos 3 puntos porcentuales de libre, posiblemente podrían estar contentos de la información que apareció en el partido de fútbol ayer, que jugaba la Selección Nacional de Honduras contra Nicaragua. Y otra parte de la población, le aseguro que arriba del 51% de ellos, cuestionan mucho de los datos que aparecen ahí, en esos anuncios publicitarios que se transmitieron ayer en un partido de fútbol. En ese sentido, Héctor, yo estaría contento y creyera todos estos datos si yo personalmente viera a través no solo de los datos, sino en la realidad del país una movilidad económica y que esos menos pobres que usted está diciendo que hay en el país, de acuerdo a los indicadores, tuvieron esa movilidad económica así, muy sencilla. El que era pobre antes de este gobierno, hoy entra a clase media baja. Y que ustedes me dijeran el dato exacto de cuántos menos pobres se movieron a clase media baja. Y cuántos de clase media baja se movieron a clase media alta. Y cuántos de clase media alta se movieron a ser ricos. Cuánta riqueza realmente tenemos en el país. Si ustedes me dan esos datos, entonces yo empiezo al menos en un siguiente programa a decir, Raúl, wow, qué espectaculares estos datos nuevos de movilidad económica. Lo que usted me está pidiendo es de movilidad social y aquí estamos hablando de pobreza. O sea, y es que es importante tener esos datos. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. Lo que pasa es que usted me está pidiendo información que yo he buscado en el INE y todavía no está. Estamos hablando de pobreza. Sería interesante ver esa movilidad, como también entender que salir de la pobreza no implica que la persona automáticamente es rica. Claro que es importante ver cuánto crece el tejido de la clase media, pero esos no son datos que yo tengo, esos son datos que efectivamente la institucionalidad tiene que construir. Y yo creo que también hay que aclarar, y es que el país, en la medida en que crece, tiene que crecer su gobierno. Ahora, usted tiene una postura política de un gobierno mucho más pequeño, eso es respetable, pero también hay diferentes modelos de gobierno y en gran medida el crecimiento vegetativo del gobierno va de la mano del crecimiento de la población. O sea, yo entiendo, Carlos, que hay una estructura burocrática que tenemos que hacer eficiente, pero si tenemos un sistema de salud público y un sistema de educación público, no podemos aspirar a tener menos empleados públicos si necesitamos más maestros y más doctores. Yo creo que también tiene que haber un sentido de entender no solo la progresividad de la política pública, sino la progresividad de lo que implican los derechos sociales. Tener un Estado eficiente y más pequeño no se puede hacer a costa de tener una educación privada y una salud privada para que sean los privados los que se hagan cargo de eso. La educación y la salud, antes de ser un negocio, son un derecho. Y si son un derecho, implica que tiene que haber un Estado que garantice un derecho positivo. Y un derecho es positivo en tanto el gobierno interviene para que el derecho exista, no que el gobierno se sustraiga para que el derecho no exista. Hay escuelas privadas y clínicas de mala muerte hasta en las aldeas más remotas. Totalmente, porque la gente, pero si no hay dinero no se puede ir a esa clínica privada remota. No, o sea, si la educación es un derecho, necesitamos profesores. No podemos pensar en tener un sistema público pequeño para no contratar profesores. No, perdona, y sin ser seguidor de Hayek. El problema es que suena bonito decir, ¿va? La escuela pública y todo, pero esta escuela pública que nosotros tenemos no sirve, y la educación y la salud pública que tenemos no sirve. Perdón. ¿Por qué no sirve? No, te pues invito al Catarino Rivas. No, es que tú vas a una privada, por eso te digo, como vas a una privada, no puedes responder. No, pero los que vamos a una, los que vamos al seguro, a un centro público en una aldea allá en el Jicarito, usted no me diga que yo no sé, la vacuna no sí, la vacuna sí, pero los centros de Raúl, perdón, pero sí. Había anunciado. Terminé y voy cuando vaya anuncio. Invitándolo a ir al Catarino, inclusive. No, ojalá que no te toque ir al Catarino. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Por cierto, Shirley Martínez nos habla de la inauguración, la reinauguración del aeropuerto Vieda Morales en San Pedro Sula antes de la pausa. Shirley. Un show de fuegos artificiales, espléndida iluminación y una sorpresiva llovizna sobre la ciudad industrial, la presidenta de la República, Xiomara Castro,
en compañía del secretario privado de Estado Héctor Zelaya y el director del Servicio Aeroportuario Nacional Malcolm Stucken, inauguraron las terminales A y B del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. La majestuosa infraestructura implicó más de 1.200 millones de lempiras e incluyó nuevas bandas de equipaje, puertos de embarque, mayor capacidad de asientos en las salas de espera, climatización y ampliación de áreas comerciales, prometiendo una experiencia de primer nivel a los pasajeros. Aeropuerto donde se ha ampliado, se ha inaugurado 2 terminales nuevas y que aquí pues es la puerta de entrada a nuestro país. Y qué mejor cosa que vengan entrando a nuestro país y vean esta remodelación hecha precisamente por la primera mujer presidenta de Honduras, rescatando ese bien público, concesionado el aeropuerto en los últimos 30 años y que por primera vez el Estado lo vuelve a recuperar, los echa a andar la administración y se ha hecho esta gran remodelación, ¿verdad? Donde hay más de 10 aerolíneas, creo que son 13 aerolíneas que entran y salen del país todos los días, 1 millón de turistas al año que están entrando, queremos llegar a 1,5 millones, queremos llegar a 20 aerolíneas que estén entrando aquí en este aeropuerto. Por años el aeropuerto sanpedrano ha sido la principal puerta de entrada al país, por lo que las mejoras del servicio para hondureños y visitantes se convirtieron en dignas, modernas y llenas de confort, buscando fortalecer la conectividad de Honduras con el mundo, impulsando el turismo y la inversión. Esto es lo que nosotros hemos nombrado, lo que hoy se ha inaugurado y que ustedes han podido presenciar. Es lo que nosotros contemplamos como la fase 1, la inauguración de la terminal A y B del Aeropuerto Nacional Ramón Villeda Morales. En 10 días comenzamos la fase 2, que es la remodelación de la sala de espera de este mismo Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, que será entregada en enero todavía dentro del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Esa inversión debe de continuar y por eso es que también hablamos de una fase 3 que le va a cambiar toda la fachada posterior, que va a ampliar las plataformas de esta terminal de pasajeros, pero también va a ampliar la plataforma de la terminal de carga para que podamos asegurar más posibilidades de conectividad. La revelación de la nueva infraestructura superó las expectativas de los hondureños. La gran obra que estamos viendo viene a dar una imagen diferente, la que somos, imagen de un país, una ciudad moderna, un desarrollo turístico. Es algo que nos va a ayudar a atender de mejor forma a los visitantes, a los propios, al hermano lejano que regresa. Es una terminal pues ya que tiene las comodidades. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Volvió la Bien, y en las encuestas, ¿cómo anda la cosa? ¿Qué hay en las encuestas? Las encuestas dicen lo que cada partido plantea y quiere. Entonces, yo siento ahí, Raúl, que corremos un riesgo, ¿no? Hay muchas encuestas, cada partido pone a su candidato como ganador. A veces también se percibe que hay una estrategia de generar una sensación de infoxicación. Tantas encuestas que digan lo mismo para construir la sensación de que alguien ganó. También hay otro punto importante. Recientemente el CNE avanzó con el visto bueno o la aprobación para varias firmas encuestadoras. Se evidenció que muchas de ellas tienen socios que son miembros de partidos políticos y creo que aquí el riesgo de lo que tenemos es que se puede venir una avalancha de encuestas brutalmente cuestionables y llegar a las elecciones prácticamente con cero confianza en ellas, lo cual me parece que sería un retroceso. Yo creo que también eso es lo que tenemos hoy. Y yo creo, y Carlos trabaja mucho el tema de datos, creo que también el CNE tiene que cambiar mucho los estándares sobre las firmas que pueden sacar encuestas porque las están descafeinando. O sea, cada vez las encuestas importan menos y de hecho nosotros estamos viendo cómo las encuestas se están volviendo un termómetro de capacidad movilizadora de los partidos políticos. Creo que aquí todos nosotros vemos cómo en redes sociales aparecen esas oleadas de personas moviendo las encuestas para no quedar como el perdedor y creo que eso lo que nos va a costar es que vamos a
usar las encuestas no para construir certeza, sino para construir incertidumbre, y creo que ahí estamos. Los que pierden es la democracia y obviamente la confianza en las elecciones. No, creo que en la medida en que avancemos cada vez van a importar menos las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? La diferencia no es mayor a 6 puntos porcentuales entre el 1 y el número 2, y entre el 1 y el número 3 ronda más o menos 12 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Pero hay otro aspecto no menor y tiene que ver justamente con el 39,9% de la población que no quiere saber de partidos políticos. Sin embargo, de estos, el 19,65% sí va a ir a votar. Eso aumentaría de manera mínima la participación electoral, pero al menos dependiendo de lo que ocurra de acá al 30 de noviembre con las campañas, creo que puede sumar un tanto. Sin embargo, Raúl, y lamentablemente se fue don Filadelfo, pero hay un tema que no va a cambiar y es la polarización tóxica, ¿no? Los próximos meses vamos a ver ataques y contraataques y movimiento de fichas políticas que incluyen no solamente desprestigio, desinformación, sino también amenazas judiciales, ¿verdad? Entonces creo que todo eso, en medio de la situación económica, repito, una situación económica compleja, una situación económica que golpea todos los días el bolsillo de los hondureños, en medio de todo eso, la gente quiere que se le resuelva eso, ¿no? Y más que la retórica de la disminución de la pobreza, es realmente que el bolsillo de los hondureños esté por lo menos con la cantidad suficiente de dinero para poder hacer uso de la canasta básica y poder comprar productos básicos para poder sobrevivir. Esa es una realidad que usted no la puede esconder detrás de ningún número, ¿no? Porque es lo que siente y percibe la gente en medio de esta situación política. Quiere una mejora de la situación económica, quiere una mejora de la situación de seguridad. Son dos elementos importantes. Y dentro del tema de seguridad, usted tiene que dividir la seguridad jurídica en medio de la incertidumbre política, porque usted no sabe lo que puede pasar con sus emprendimientos o con sus empresas, uno por esa vía, y luego el otro punto que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que no es poca cosa, y eso también usted lo puede subdividir, y esa subdivisión pasa por el número de asaltos de manera constante que existen en el país, uno, el número de muertos que sigue existiendo en el país en diferentes municipios de Honduras, y el otro tema no menor que tiene que ver es la inseguridad a raíz de los ataques cibernéticos o los ataques directamente por temas de ciberseguridad, ¿no? O cibercriminalidad en todo caso. Entonces, ahí tenemos esa ciberextorsión muy latente. En medio de todo esto son las propuestas que se requieren. Sin embargo, Raúl, hay un tema no menor que lamentablemente, eso sí se ha hecho, Héctor, una cultura lamentable en materia política en este país. Porque un tipo dijo alguna vez que en este país se gana sin un plan de gobierno, que a la gente no le interesa realmente el plan de gobierno, le interesa vivir la campaña y ver quién puede ser el hombre o la mujer que está ganando o podría ganar. Y es lógico hasta cierto punto el tema de que usted va a votar porque cree que puede ganar. Sin embargo, aquí es donde viene una estrategia inteligente. ¿Ha escuchado plan de gobierno usted? Ayer estuve justo leyendo el plan de Nasri, ¿no? Más orientado al tema de empleo, de manera particular. Salvador hace un rato viene platicando un poco del tema de empleo también, y por supuesto en menor escala de seguridad, a ellos dos de manera directa, y también el programa de Chano, ¿no? Creo que parece descabellada la idea, pero tiene 2 o 3 puntos que me parecen también sumamente interesantes dentro del planteamiento de Chano, ¿no? No he visto todavía de manera directa el planteamiento de Nelson Ávila, y en el caso de Rixi, por supuesto, ¿no? Sobre todo muchos cuestionamientos que me genera su planteamiento. En primera instancia tiene que ver con las posturas de eso que llaman la refundación del país, que genera muchísimos cuestionamientos, por supuesto, sobre todo, Héctor, porque prometieron algo, y esto es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Ellos prometieron un cambio de modelo económico, ¿ya? Eso fue lo que se dijo en 2021, que iban a generar un cambio de modelo económico en el país, por las críticas al mal llamado neoliberalismo, porque ni siquiera tienen la definición conceptual de lo que significa neoliberalismo. Partiendo de eso,
están hablando y hablaron en su momento de un cambio de modelo económico. En ningún momento hicieron un análisis costo-beneficio, nadie nos dijo realmente cuánto nos costaría hacer ese supuesto cambio. En medio de todo esto, ese es el planteamiento que se tiene. Y luego el planteamiento que en un alto porcentaje a la población hondureña, Raúl, Héctor y a toda la gente que nos está viendo, le genera cierto porcentaje de aversión, es el apoyo a Maduro y a su régimen en Venezuela, ¿no? Eso también impacta, ¿no?, en medio de la campaña. Si bien es cierto, reitero, a ese 15 más menos 3% de los militantes de Libre les llama la atención, y no a todos, pero sí más o menos al 85% de ellos, ¿no?, al resto de la población ese tema le genera muchas dudas, sobre todo, cada vez que Estados Unidos acerca esos buques a Venezuela, ¿ya? Quieras o no, parte de la población hondureña sí ve eso, sobre todo los más informados. Los menos informados quieren comida en su casa, quieren que no los asalten, quieren que no les quiten su dinerito después de que les pagan el 15 o que les pagan semanalmente, que van en bus y que van con el dinero o escondido acá o escondido entre los calzoncillos para que no se lo vayan a robar, ¿no? Esa gente que está ahí es la que está preocupada viendo toda esta situación. Entonces, repito, en el caso de Nasri, un planteamiento más orientado a temas económicos, lo que es lógico. Igual Salvador, que lo viene planteando desde hace un buen rato, con un equipo económico bastante interesante. En el caso de Rixi, cuestionable el tema del potencial cambio de modelo económico, que reitero, es muy fácil poder desmontar esos planteamientos desde el punto de vista económico, y yo pensaría que en este momento deberían de salir un montón de anti-keynesianos para que precisamente debatieran sobre el planteamiento económico precisamente de Rixi, o también analizar desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía el planteamiento de Nasri, el planteamiento de Salvador y por supuesto tanto de Nelson como el de Mario Rivera. Y el de Nelson es bastante interesante porque hemos tenido varias conversaciones donde él se ha autodefinido como progresista, ¿no? Y es bastante interesante lo que plantea, y es muy fácil también de poder cuestionar esos planteamientos económicos. Entonces, Raúl, veo una campaña donde todavía no se ha hecho uso correcto de los planes de gobierno, y es bastante simple, ¿no? Si usted los agarra, cualquiera de ellos, y les pregunta directamente cuáles son sus propuestas, muy difícilmente le van a responder de manera coherente, porque no tienen claro todavía cuál es el planteamiento del manual de gobierno para los próximos 3 meses. Y eso es preocupante, pueblo hondureño, ¿no? Porque el 27 de enero yo no quisiera que me vuelvan a decir que es que están ensayando todavía o que están en un proceso de transición y que todavía son inexpertos, ¿verdad?, para poder manejar las riendas del gobierno. Yo creo que desde este momento, Raúl, ya deberían de tener los 5 candidatos que están ahí, su gabinete económico potencial, su gabinete de infraestructura, de salud potencial, para que no se sorprendan y que no estén 3 meses haciendo auditoría y que durante 3 meses estemos preocupados viendo cuál fue el acto de corrupción más amplio que se generó durante este gobierno o entre los gobiernos anteriores, ¿verdad? Sí, la pausa y luego voy con el licenciado Héctor Soto. Me dice el guacho aquí que qué pasó con Filadelfo Martínez. Él había hablado que se tenía que retirar antes de que terminara el programa. Una pausa y continúa. Aquí está Gilberto Ríos, dice Gilberto, el grillo. Buen día, Raúl. Muy buenos los análisis del licenciado Héctor Soto. La oposición quiere hacer una causa de eventos marginales del gobierno, queriendo desconocer la obra monumental de la presidenta Xiomara Castro. Saludos a sus distinguidos invitados. Viva Honduras y también que viva Venezuela, dice Gilberto Ríos. Volvemos. ¡Ey! Otra vez vas a salir a almorzar afuera. Ya es la 3ª vez esta semana. Además, hoy trajiste comida. Acuérdate que las llantas del carro ya casi toca cambiarlas. Y necesitábamos empezar a ahorrar para la matrícula de los niños. ¿Recuerdas que habíamos dicho que íbamos a ser más ordenados con los gastos? El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. No hay falla.
como quieras. No hay falla, no hay falla. No hay falla, no hay falla. Tus series no tienen que ser series. No hay falla, no hay falla. Haz lo que te gusta y míralo como quieras. No hay falla. La estabilidad es tan importante como la velocidad. Nosotros tenemos ambas. Contrátalo ahora. Cable Color, el internet más rápido y estable de Honduras. ¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca? A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención. Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca. La salud bucal puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate tiene fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante. Tu viaje corporativo comienza en Hotel Los Andes. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, disfruta de deliciosos desayunos, convierte tus eventos corporativos o sociales en experiencias memorables con nuestros elegantes salones. Somos Hotel Los Andes, comodidad y éxito en un solo lugar. Ubicados en Avenida Circunvalación San Pedro Sula. Síguenos en redes sociales. Y lo que ha dicho don Carlos. Sí, yo creo que ahorita lo que estamos viendo es una búsqueda o una caza del voto independiente. Creo que los 3 partidos se van a empezar a mover en eso. Creo que los partidos tienen que transmitir con mayor claridad cuál es su proyecto político. El Partido Liberal, Nacional, con mucha mayor claridad. Creo que ser oposición es una postura importante, pero insuficiente como para movilizar más votos. Eso hay que construirlo. Creo que también acá va a haber una disputa entre los votos duros de los partidos, porque eso es otra cosa interesante. Ahorita no solamente hay un interés por llegar al voto independiente, sino también entre los partidos hay un interés por quitarse estructuras. Eso lo estamos viendo entre los 3 partidos, quién jala estructuras, y lo hablábamos hace un momento. Hay que ver si las encuestas también están midiendo ese fenómeno, que es un fenómeno subterráneo, que no siempre se ve con tanta claridad. Pero en todo caso, el voto independiente se va a ir achicando. Creo que el sentido de polarización que hay en el país no solamente hace que el voto independiente tome partido, sino que hay un voto independiente también que se excluye de las urnas. Y lo otro que también preocupa es que aquí estamos hablando de las propuestas de los candidatos presidenciales, pero creo que preocupa mucho más las propuestas a nivel de alcaldías y diputaciones. Creo que a diferencia de otras elecciones, en este caso estamos viendo una guerra de imágenes. Hay muy pocas propuestas o muy pocos temas que los diputados o los candidatos estén apropiándose de ellos. Y creo que eso también afecta porque venimos de un Congreso Nacional altamente cuestionado, con profunda crisis de gobernabilidad en estos últimos años. Creo que si hay un voto de castigo, donde se va a sentir más, va a ser justamente en el Congreso. Y creo que el hecho que no se pongan propuestas claras desde los diputados todavía puede animar más ese voto de castigo, Raúl y Carlos. Entonces creo que vamos a un escenario donde el voto independiente poco a poco se va a ir perfilando, y creo que en la medida en que se agudice la campaña, muy seguramente esas fuerzas pueden quedar repartidas muy antes de las elecciones. Gracias, don Héctor Soto, por su participación esta mañana. Nos vamos. Gracias, don Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Don Gilberto Ríos dijo, viva Venezuela. Por supuesto que viva la Venezuela que hizo ganar al mundo Orellana, en Venezuela con cerca de un 67%, ¿no? Yo creo que esa Venezuela es la que debe tomarse en cuenta. Y quiero cerrar con una frase muy importante, Raúl, que lo dije anteriormente, y esto aplica para Narrala, para Asfura y para Rixi, que tienen mayores probabilidades de éxito, sin demeritar la labor de Chano Rivera y por supuesto de don Nelson. El principal mal es el gobierno ilimitado, y nadie está cualificado para ejercer un poder ilimitado. Sea quien sea el que gane, hay que limitarles el poder, y obviamente hay que hacer un Estado más limitado. Gracias a todos por su atención. Así está la política en el país. Que tengan buen día.
Esto es La